Otra palabra es quedarse. Quedarse. Pero si me están haciendo a un lado, tú quédate. Pero si ya no soporto, mantente. Eso es permanecer, mantente. Otra palabra es seguir. Seguir, seguir, seguir. Otra palabra es perdurar. Tenemos que perdurar en la palabra del Señor. Tenemos que perdurar. Pero si tú ves el capítulo 15, te vas a dar cuenta que la palabra permanecer, y a veces decimos, permanece en la palabra de Dios. Permanece en el ayuno, permanece en la oración, permanece son acciones. Pero este capítulo, esta lectura que estamos haciendo, es permanecer en Él. Si tú lo miras un poquito, no es permanece en la palabra. No estoy diciendo que no permanezcas en la palabra, sino que lo principal es permanecer en Él. Permanece en la oración. Entonces, ¿cómo le hago para permanecer en Él? Es que la oración es un medio para estar con Él. Pero finalmente lo que tenemos que permanecer es en Él. Tenemos que estar con Él. Tenemos que estar en su presencia. Tenemos que estar adheridos a Él. Por ejemplo, la oración es un medio para estar adheridos a Él. La palabra es un medio para estar adherido a Él. Pero estos versículos nos llevan no solamente que usemos los medios para estar con Él, sino estemos con Él. Estemos con Él. Por ejemplo, es mantenerse. Pero mantenerse en oración, es que luego ya no sé ni qué decirle al Señor, porque la oración es un medio, pero tenemos que aprender a estar con Él. Cuando hacemos a un lado que la oración nada más es un medio, entonces la oración queda a un lado. Entonces aprendemos a estar con Él. Aprendemos a permanecer en su presencia. No como la oración, porque la oración la hemos vuelto así como algo que estructurado, algo, ¿cómo podríamos decirlo? Algo estructurado, algo preparado. Yo voy a preparar hasta mi oración para estar bien delante de Dios. No. La oración solamente es un medio. Lo que Dios quiere es que permanezcamos en Él. Por decir algo. A veces estamos en la oración y decimos, tengo que durar 1 hora orando, tengo que durar. Esa oración ya no sirve, ya no le agrada a Dios, porque dice, tienes tiempo para estar conmigo. Pero cuando hacemos a un lado reloj, hacemos a un lado distracciones, hacemos a un lado todo, y decimos, voy a estar con Él. Pero ya se me acabaron las palabras, no importa, yo estoy con Él. Y estoy diciéndole lo que Él es para mí. Llega un momento en que nos vence hasta el sueño. Y decimos, qué malo soy. Me dormí en la oración. No puede ser, me dormí en la oración. ¿O será que es tan grato la presencia de Dios en tu vida que tú caes rendido a sus brazos para descansar en Él? Pero no lo vemos de esa manera porque pensamos que la oración el medio es todo estar en la presencia de Dios, y no es así. Nosotros tenemos que mirar que lo que Dios quiere es que nosotros estemos en su presencia, sin ningún medio que nos atore. A veces pensamos, es que yo en la oración estoy con Dios. Sí, así es, estamos con Dios, pero anteponemos más el medio que estar en la presencia de Dios. Y estos versículos nos tienen que llevar a hacer más que una oración, a estar en la presencia, a mantenerte.
¿Qué será que cuando estamos orando nos tenemos que mantener y hacer a un lado la oración? Decirle, Señor, aquí estoy. Entablar una comunicación con Él a través del Espíritu Santo, donde se acaban las palabras religiosas, las palabras bonitas, las palabras rimbombantes. A veces hasta escogemos y decimos, Padre amado, te amo, pero realmente no lo sentimos. Entonces se vuelve vacía la oración. Pero si dejamos que nuestra alma, nuestro espíritu empiece a hablar, pero mantenerte en esa comunión con Dios. Otra de los sinónimos de permanecer es seguir. Es que en mis oraciones yo no siento nada. No, tampoco. La oración no es para sentir cosquillas o sentir que nos pasa algo. No. Aunque no sientas nada, aunque sientas que estás solo en tu habitación, tú tienes que seguir, tienes que permanecer, tienes que perdurar. Permanecer, dice, un sinónimo es perdura. Otro sinónimo es persiste. Pero es que yo deseo ser lleno del Espíritu Santo y no hablo en lenguas, no importa. Tú persiste en estar en la presencia de Dios. Persiste en doblar tus rodillas. Persiste. Otra palabra es durar. Dura. Pero no que digamos, es que hoy voy a durar 5 horas orando. No. Que donde quiera que tú estés, reconozcas que la presencia de Dios está contigo. Tienes que aprender que en el trabajo Dios está contigo. En la escuela Dios está contigo. En el hogar Dios está contigo. Cuando doblas tus rodillas Dios está contigo. Pero tú tienes que aprender que tu permanencia en Él sea de continuo. Sea de continuo. Otra palabra es estar. Qué difícil es estar. En un presente, estar. Hay un salmo, el Salmo 92:10, que dice, y aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Yo decía, es que el búfalo es imponente, corre y hace. No. Las fuerzas del búfalo radican en que cuando viene la tormenta, en que cuando vienen las lluvias, los truenos, relámpagos y viene el granizo, el búfalo nada más se para bien en sus 4 patas y nada lo mueve. Así vengan los vientos recios, vengan los truenos, los relámpagos, el búfalo no se mueve. Esa es su fuerza del búfalo. Es estar, es permanecer. Así vengan los problemas, las angustias, las tribulaciones. La fuerza que te haga permanecer es que debes de estar en la presencia de Dios. Otra palabra es subsistir. Otra palabra es mantenerse. Otra palabra es estar en pie. Permanecer, estar en pie. A pesar de la adversidad. Otra palabra es resistir. Resiste. Una de las cosas que más tenemos que resistir hoy es nuestra duda. Es que nuestra fe esté viva. Tenemos que resistir. Pensamos en medio de esta pandemia, en medio de esta lucha, en medio de que algunos hermanos ya se fueron, ya se adelantaron. Nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A resistir. Resiste. Porque no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Aunque no lo sientas, aunque no pase nada, aunque no se mejoren las cosas, tú resiste. Eso es permanecer. Resiste.
resiste. Otro es aguantar. Aguantar. Tenemos que aprender a aguantar. Es permanecer. Aguantar la desesperación, el desánimo. Aguantar, aguantar. Aguantar. Hay una, en Isaías 40, 30, 31, ¿cómo dice? Déjale, te lo leo para que Isaías 40, 30 y 31 dice, aunque los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán nuevas fuerzas y se remontarán con alas como las águilas. Estos son los que permanecen. Estos son los que aguantan. Hermano, esta parte es una manera de, no es aguantar, estar con el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y estamos luchando, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nos desesperamos porque todo nos falta. No es así. Estos versículos de permanecer, Dios quiere que aprendamos a estar en su presencia. Aguantar, estar en su presencia. Aguantar, estar en su presencia. Sostenerse es otra palabra. Sostenerse. Sostenerse. Otra palabra sinónimo es anclar. Tenemos que anclarnos. Anclarnos en Cristo. Pero a veces nos anclamos en su palabra, pero perdemos a Cristo. Tenemos la palabra de Dios y decimos, es que el Salmo 23 me dice esto, el Salmo 91 nos dice esto, pero no estamos en la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Si la palabra nos tiene que llevar a Él, sí, pero a veces vemos la palabra como nada más palabras y no vemos que es una palabra con espíritu y que ese espíritu nos lleva a la presencia misma de Cristo. Entonces nosotros tenemos que, la palabra nos tiene que llenar de fe y nos tiene que llevar a Cristo. Aún toda la palabra nos tiene que llevar a Cristo, pero hay veces que las circunstancias nos dejan ver que la palabra es una y la presencia de Dios es otra. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, la palabra de Dios hasta va a cambiar de ser nada más textos, de ser lectura. Pero si primero estamos en la presencia de Dios, si primero estamos reconociendo la presencia y anhelando la presencia, y permaneciendo en la presencia de Dios, si nosotros estamos en la presencia de Dios, la palabra de Dios va a ser diferente. Ya no nos va a aburrir. Ya no la vamos a ver como historia. Pero si estamos primero, por eso dijo el Señor en estos versículos, permaneced en mí. Y que su palabra no es Él, sí es Él, pero nosotros tenemos que aprender a estar. Era como Juan, el discípulo amado. Al discípulo amado, a él lo que le importaba era estar en la presencia de, estar con Él. Lo que a él le importaba era estar con Él. Y la palabra que daba Jesús la venía a llenar. No es la palabra y luego la presencia de Dios, no. Dice, permaneced en mí y la palabra va a ser diferente, nos va a llenar. Y luego dice, anclar, sujetar. Hermano, aquí me encontré una palabra que está medio rara, dice fastidiar. Mire, permanecer es fastidiar. Y como contexto quiero nombrar aquella parábola de la viuda que llegaba con el juez injusto y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y permanecía. El juez injusto llegó el momento en que dijo, ya, para que esta mujer ya no me esté fastidiando y un día la mande a volar,
le voy a hacer justicia. Miren nada más, hermano, tenemos que permanecer. A veces no hallamos respuesta de parte de Dios y nos aburrimos, nos cansamos y decimos, no, ya. Pero ¿qué será el estar allí, estar en la presencia de Dios, aunque digamos, no es que Dios se fastidie, no es que Dios se fastidie, pero llega un momento en que somos tan persistentes, que decimos, ya fastidia este. Pero nosotros tenemos que aprender a permanecer, fastidiar, importunar. Cuando nadie ore, cuando nadie anhele estar en la presencia de Dios, que tú y yo estemos importunando al Señor. Y no es que Dios se importune, no. Es que nosotros tenemos que ser importunar. Hay otra palabra que es jorobar. Es jorobar. Es como alguien que insiste, está de terco, está insistiendo en esto, Señor. Y otra palabra es molestar. Mire, la viuda ya molestaba con su insistencia. Y no es que Dios se moleste, no. Pero a Dios le gusta que estemos en su presencia. Dios, Cristo, anhela que tú y yo estemos en su presencia. Que platiquemos con Él, que estemos con Él. Él quiere permíteme esta palabra, Él quiere que lo fastidies con estarlo buscando. Él quiere que lo fastidiemos que estarlo buscando. Pero, hermano, todo esto encierra algo bien importante. Primero, que una de las cosas es que Dios quiere que permanezcamos, que estemos, que permanezcamos, que todo lo que hemos dicho. Pero la palabra permanece es algo que tenemos que hacer nosotros, que tienes que hacer tú. Permanece. ¿Cómo te puedo ilustrar esto? Hay un texto en Primera de Pedro que dice, Primera de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Son acciones, hermano, me refiero a esto. Son acciones que nosotros tenemos que hacer. No Dios. Son acciones que nos tocan hacer a nosotros. Dice el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero si a nosotros nos gusta andar ansiosos, ¿la ansiedad qué produce? La ansiedad produce desesperación, produce falta de fe, la desesperanza. Pero dice el Señor, echa esa ansiedad sobre mí. Pero tú tienes que hacer la decisión y tú tienes que tomar la acción. Echa vuestra ansiedad sobre mí. Pero si a nosotros nos gusta andar ansiosos y decimos, no, es que es mi ansiedad, es que yo ya estoy acostumbrado, soy nervioso y así vivo. No. Hay gente que sí lo hace. Pero el Señor dice, echa, pero a veces hay cosas que queremos que Dios las haga, pero dice el Señor, es que yo no las puedo hacer, tú las tienes que hacer. No dice, te voy a quitar tu ansiedad y te voy a dar paz. Él nos da paz, nos dejó su paz, pero Él dice, dame tu ansiedad, echa sobre mí tu ansiedad. Pero si no la echamos, hermanos, y queremos que Dios venga y nos quite nuestra ansiedad, pero dice el Señor, no, es que así no es. Tú me tienes que deponer esa ansiedad y depositarla en mí. Entonces son acciones que nosotros tenemos que tomar. A veces decimos, ay, es que Señor no me responde porque estoy viviendo en una ansiedad y una angustia. Y dice el Señor, sí, pero es que no quieres que yo te haga libre porque no la echas sobre mí. Entonces la acción la tenemos que tomar nosotros.
ya no le corresponde a Dios. Dios está dispuesto a hacernos libres, pero siempre y cuando nosotros tomemos la acción. No sé si me explico, pero nosotros tenemos que tomar esas acciones. Entonces, si no echas tu carga sobre Él y le echas todavía la culpa a Dios y dices, es que Dios no me quita esta ansiedad, es que Dios no me quita esto. Y dice el Señor, ay, pero es que tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que tomar la acción. Así mismo es permanecer. Dios dice, yo estoy aquí. El que tiene que tomar la acción de permanecer, ¿quién es, hermano? Dios. Ay, es que Dios ya no está conmigo, es que yo ya no siento a Dios, es que yo... No. Nosotros tenemos que tomar la acción de estar en su presencia, de anhelar estar en su presencia, de buscar su rostro, de tocar puertas y se nos abrirán. ¿Cuántas promesas tenemos? Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Pero ¿quién tiene que tomar la acción, hermano? ¿Quién tiene que tomar la acción? A veces decimos, ay, no, es que, ¿por qué ya no oras? Es que ya no siento nada, es que ya no nada. Pues es que no tomas la acción. Toma la acción. Tomemos, dijo el otro, la acción y busquemos el rostro de Dios. Estemos en su presencia. Es que yo ya no siento nada cuando leo su palabra. Es que Dios ya me abandonó. Y dice el Señor, ¿cómo que Dios ya te abandoné? Si yo prometí estar contigo todos los días, aunque tú no quieras, voy a estar contigo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tú y yo no nos movemos a buscar a Dios. Por eso esta palabra es muy importante. Es permanece. Pero ¿quién tiene que tomar la acción? Yo. Tú tienes que tomar la acción. Imagínate cuántos deprimidos hay. ¿Y cuántos tienen ansiedad? Todos. Y llegamos a la iglesia. Ahorita no llegamos a la iglesia. Pero cuando llegamos a la iglesia, llegamos con toda nuestra ansiedad. Y en el momento de altar, en el momento de ministración, íbamos al altar y le decíamos al Señor, aquí te entrego toda mi ansiedad, mira fulano, mira sutano, y entregamos toda nuestra ansiedad, y dejamos en el altar toda nuestra ansiedad, nos levantábamos libres, y ya estábamos libres, terminaba el culto, y ya nos íbamos a salir, regresábamos, ay, mi ansiedad, y nos regresamos por nuestra ansiedad, hermano, porque si no, ¿Qué me quejo? ¿de qué me voy a quejar? ¿Por qué voy a chillar? ¿Por qué me voy a lamentar? No, necesito mi ansiedad. Entonces dice el Señor, pues entonces no es culpa de Dios, es culpa de nosotros que no tomamos las acciones que debemos de tomar. Entonces, permanece. Pero ¿quién tiene que permanecer? Tú y yo. No es Dios. A veces decimos, es que, Señor, es que si tú me pusieras en mi corazón que yo te buscara. No, dice el Señor, es que tú tiene que anhelar tu corazón el estar en mi presencia. Entonces, el mensaje es este, hermano. El mensaje es este. El mensaje es este, que tenemos que permanecer, pero la acción la tienes que tomar tú. Quiero tocar el otro punto del capítulo. Quiero tocar rápidamente el otro punto del capítulo. Hay del versículo 18 al versículo 29, 27 del mismo capítulo, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Dios te escogió del mundo, nos escogió del mundo. Por eso el mundo No nos quiere. os aborrece. O sea, el mundo, en otras palabras, el mundo nos odia. El mundo nos odia. Y dice, acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto se hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermano, aquí hay un punto bien importante. El mundo nos aborrece. Por eso no podemos adaptarnos a este mundo. Como dice Romanos 12:2. Ahí unas hojitas adelante dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hermano, ¿por qué queremos vivir bien en este mundo? ¿Por qué insistimos en adaptarnos a este mundo? No quiero adentrarme en modas ni situaciones, pero ¿por qué queremos vivir como este mundo vive? ¿Por qué? Esta es la grande pregunta. Si Cristo dijo, el apóstol Pablo dice, no os conforméis. El mundo no somos agradables para el mundo. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. O sea, tenemos que ir entendiendo, hermanos, tenemos que ir entendiendo. No es de una fe ciega de decir, es que a mí me dijeron que no me debo de pelar de esta manera, no debo de usar pantalones, no debo de hacer esto. No es así, no es así. Sino tenemos que entender, renovar nuestro entendimiento por medio del conocimiento de la palabra. Por eso el apóstol Pablo decía, no os conforméis. ¿Y por qué no nos vamos a conformar? Si a Cristo lo desecharon, ¿por qué queremos ser aceptados nosotros a este mundo? ¿Por qué queremos ser aceptados? El Señor dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí también, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Este mundo no nos quiere, hermano. Por eso no nos podemos adaptar a este mundo, ni a esta manera de vivir. Porque no somos de aquí. Somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Vamos de paso. En primera de Juan 2, Primera de Juan 2:15. Fíjate lo que dice. Una de las cosas que la iglesia tenemos que empezar a hacer. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo. Porque este mundo nos envuelve. Este mundo nos absorbe. Esta sociedad es absorbente, con costumbres, con su manera de vivir. Pero dice el Señor, no améis a este mundo, ni las cosas que están en este mundo. Ahí podríamos enumerar muchas cosas, pero lo dejo a tu manera de pensar, que tú lo analices. Y dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ¿qué será que ahorita hasta la manera de hablar queremos ser como el mundo? La manera de caminar,
la manera de vestir, la manera de todo. Queremos ser como el mundo. Y dice el Señor, no sean como el mundo. No améis como el mundo. No quieras vivir como el mundo. El Señor quiere que nosotros marquemos una diferencia. Marquemos una diferencia. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso el Señor Jesús dice en Juan, la recomendación, ¿cuál es? Dice el versículo 20 de Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero, dice, si han guardado mi palabra. Si no la hemos guardado, entonces no hay problema, dice el Señor, sigue con tu vida normal. Sigue amando esta vida, sigue amando este mundo, sigue amando las cosas de este mundo. Pero si has guardado mi palabra, acuérdate que te van a desechar a ti. Entonces, yo creo que hoy es algo muy importante para nosotros. Tenemos que aprender a tomar la acción de permanecer en Él y a no amar a este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Este es el mensaje de esta tarde. Que Dios bendiga esta palabra en tu corazón y que Dios sostenga a la iglesia que me está escuchando. Que Dios bendiga a cada una de las familias. Que el Señor nos haga mirar la grandeza de su palabra, la grandeza de su misericordia. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te guarde y que Dios provea ese sentir, que ponga en ti ese sentir de buscar de estar en su presencia. No de leer nada más su palabra, es que ya leí su palabra y ya estoy bien. No. Una cosa es leer su palabra. Otra cosa es adorarle. Otra cosa es bendecirle. Otra cosa es ayunar.